Vamos a ahora continuar entonces con juzgar justo juicio, parte 2. Y vamos a ver que eso es en verdad y una buena descripción de todo lo que se trata la Biblia y de qué es lo que nosotros debemos de hacer y cómo debemos de vivir y de que todo viene de Dios y de que necesitamos a Dios en todo lo que hacemos, porque nosotros fuimos hechos para necesitar a Dios. Nosotros fuimos hechos para necesitar su amor y también fuimos hechos para dar amor de esposo a esposa, de esposa a esposo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y la Biblia nos dice cómo debemos vivir. Pero también es importante cuando hablamos de estas cosas concernientes al milenio y a lo que vamos a estar haciendo como jueces y sacerdotes. Estas instrucciones que encontramos en el libro de Deuteronomio son muy importantes. Vamos a Deuteronomio 7 y vamos a empezar desde el versículo 6. Porque Dios dice esto ahora. Pensemos en esto en relación a nosotros, siendo nosotros quienes tenemos el Espíritu de Dios el día de hoy, que estamos viendo hacia la primera resurrección y anticipando la primera resurrección cuando Cristo regrese. Versículo 6 de Deuteronomio 7, porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios. No somos nosotros llamados, somos santos para Dios y no somos llamados hermanos santos. Así es. Y aquí dice, el Señor su Dios los ha escogido para ser un pueblo especial para sí mismo, por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora pensemos en esto en relación a la iglesia. Aquí está hablando acerca de Israel. Pero ahora, incluso más, el día de hoy, aparte de esto, nosotros hemos sido escogidos. Nosotros somos los llamados escogidos y fieles. Somos un pueblo especial para Dios. Y estamos aprendiendo a tener la mente de Cristo, que es la esencia del justo juicio. ¿Cierto? Versículo 7, vamos a continuar aquí. Versículo 7 dice, el Señor no colocó su amor sobre ustedes, ni los escogió porque fueran más en número que cualquier pueblo, porque ustedes eran los más pocos de todos los pueblos. ¿Y acaso no somos nosotros los más pocos hoy? ¿Y acaso no estamos nosotros esparcidos? Es maravilloso que podamos juntarnos para la fiesta de tabernáculos y tener convivencia. Así es de que aprovechemos cada oportunidad, ¿verdad? Y aprovechar esto para tener amor y gozo, paz y justicia entre nosotros. Versículo 8, sino porque el Señor los amó y porque guardaría el juramento que había jurado a sus padres. Está hablando de Abraham, de Isaac y Jacob. Y recordemos el pacto que Dios hizo con Abraham, porque este pacto cubre el pacto que hizo con Israel y después el pacto que ha hecho con la iglesia. El Señor los ha sacado con una mano poderosa y redimido de la casa de esclavitud de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y espiritualmente está hablando acerca de Dios estar sacándonos del pecado, perdonando nuestros pecados, trabajando con nosotros, abriendo el camino para nosotros a través de su espíritu, de su verdad, de su palabra. Ahora pongamos atención a lo que dice aquí, versículo 9. Por tanto, sepan, nosotros tenemos que saber y entender que el Señor su Dios, Él es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso es más que todas las generaciones de la historia del hombre sobre la tierra. Ahora pensemos en esto. Es algo tremendo. Ahora, notemos que nosotros estamos bajo el nuevo pacto y que tenemos que guardar ese nuevo pacto, y ese nuevo pacto es un pacto para vida eterna. Y para poder vivir en el reino de Dios
como seres espirituales, hijos e hijas espirituales de Dios, para ser jueces, para ser sacerdotes, para ser maestros, para ser administradores de todo lo que venga de Dios para todas las personas que vivan en el mundo. Y precisamente por eso celebramos la fiesta de tabernáculos. Ahora, quiero que escriban, pidan este folleto titulado Juzgar, Justo, Juicio. Ahí van a encontrar muchas de las cosas que estamos cubriendo en estos mensajes, aunque es considerablemente diferente. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque hay muchísimo que estudiar acerca de juzgar con justo juicio. Vamos a continuar y vamos a ver qué más dice aquí. Y esta es la razón por la cual Dios dice, déjenme a mí la venganza, porque Dios se va a encargar de ello. Sí, si es que nosotros lo ponemos en sus manos. Versículo 10. Y Él repaga a su cara a aquellos quienes lo odian para destruirlos. ¿Acaso no describe eso las cosas que van a suceder en todas las cosas en el libro de Apocalipsis para todos aquellos que odian a Dios? Claro que sí. Dice, Él no será lento para repagar a quien lo odia. Él le pagará en su cara. Ahora, siendo ese el caso, Él continúa en el verso 11 y nos recuerda de nuevo. Ahora, aquí hay otro estudio que tal vez usted quiera realizar. Todo el Salmo 119, que habla acerca de los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, las leyes de Dios, de qué tan buenas son y de cómo funcionan, de cómo amar a Dios, de cómo amarlos, de cómo tener estos mandamientos, estatutos, ordenanzas en nuestra mente y nuestro corazón, porque de eso se trata la conversión. Eso es lo que Dios quiere con todos nosotros y por eso estamos aquí. Ahora, versículo 11. Versículo 11. Ustedes, por tanto, guardarán los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales les mando hoy, para hacerlos. Él no nos lo da simplemente como información, que sea algo bueno. Él nos lo da para que nosotros podamos llevarlos a cabo, porque al hacerlos, al llevarlos a cabo, entonces encontramos el favor de Dios. Y al hacerlos podemos aprender y crecemos en gracia y en conocimiento. Y así es como nosotros podemos llevar a cabo, tomar buenas decisiones y podemos hacer juicios justos, porque todo esto va de la mano. Ahora vamos a ver lo que dice en el versículo 12, porque esto se vuelve muy importante. Y sucederá que si ustedes escuchan estos juicios para guardarlos y practicarlos, ¿no es interesante? Que no es solamente guardarlos, sino que hay que practicarlos. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús dijo lo mismo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y también les dijo a sus discípulos, ustedes son mis discípulos si es, si es que guardan mis palabras. Ahora, en un sentido, la palabra guardar no solo significa hacer, sino también guardar y proteger lo que Dios ha dado, lo que Él ha mostrado. Así es de que es una cosa tremenda, ¿no? Para guardarlos y hacerlos, practicarlos. Para guardarlos y practicarlos. Entonces el Señor su Dios guardará con ustedes el pacto y la misericordia, la cual juró a sus padres, y los amará. Ahora, recuerden que el amor de Dios es condicional. Eso es lo que Jesús dijo. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis palabras. Y el Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada con ustedes. Juan 14. Qué tremendo. Entonces por eso estamos aquí para aprender. Y los amará y bendecirá y multiplicará. ¿Y no es eso lo que nosotros queremos en el milenio para todas las personas?
para poder enseñarles el camino de Dios, para enseñarles las leyes de Dios, para tener una sociedad que esté basada totalmente en todas las cosas que Dios hace y que Dios quiere. Pensemos en cómo será esto, que ya no haya guerra. Yo me pregunto cómo va a ser el mundo sin guerras durante 1000 años. ¿Cuánto podemos crecer en gracia y conocimiento y entendimiento? ¿Y cuánto conocimiento y entendimiento puede darnos Dios acerca de su creación aquí en la tierra y también en el vasto universo? Es asombroso, es algo tremendo. Versículo 13. Él los amará y bendecirá y multiplicará. Él también bendecirá el fruto de su vientre y el fruto de su tierra, su grano y su vino y su aceite, y el incremento de su ganado y los rebaños de sus ovejas, en la tierra la cual juró a sus padres darles. Serán benditos sobre todo pueblo. Ahora, ¿no es esa la bendición que va a venir sobre la iglesia? Así es. Así es que muchas de estas cosas aplicaban a Israel, pero también aplican a la iglesia y cada uno de nosotros en la actualidad, porque el Padre nos ama a cada uno de nosotros. Y en realidad esa es la bendición más grande que uno pueda recibir. Y necesitamos nosotros recordarlo cuando las cosas se pongan difíciles. Recordemos que Dios no nos ha abandonado, sin importar cuál es la aflicción, cuál es la prueba. Hay cosas que Dios quiere que aprendamos y carácter que Él quiere que desarrollemos y para que lo amemos bajo toda circunstancia, sin importar lo que suceda. Y Él nos ama. Ahora vamos a continuar aquí en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 16. Vamos a Deuteronomio 16. Porque este capítulo es muy, muy instructivo. Aquí en Deuteronomio 16, vamos a comenzar desde el versículo 18. Deuteronomio 16, versículo 18. Porque aquí lo que les dijo es, cuando entren en la tierra prometida, van a hacer esto, nombrarán jueces y oficiales. Ahora, Cristo va a ser quien haga eso al comienzo del milenio. Dice, pero veamos que dice, jueces y oficiales para sí mismos en todas sus puertas, las cuales el Señor su Dios les da, tribu por tribu, y ellos juzgarán a la gente con justo juicio. Ahora, ¿qué nos parece esto? Son las mismas palabras que Jesús utiliza en Juan 7. Juzguen justo juicio. Y es maravilloso cómo la Biblia se complementa a sí mismo todas las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, porque todas las palabras de Dios son puras y todas están en concordancia unas con otras. Versículo 19. No pervertirán el juicio. Y eso es lo que nosotros tenemos el día de hoy. Y veamos qué es lo que está haciendo a los Estados Unidos. Y veamos a lo que le está haciendo al pueblo, a las familias, a las comunidades enteras y a la nación entera. Con estos juicios pervertidos. Versículo 19, no pervertirán el juicio. No harán acepción de personas, ni tomarán soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Y vean lo que tenemos hoy en día. Tenemos al presidente más corrupto en la historia de los Estados Unidos. Y veamos lo que está sucediendo con la nación y lo que está sucediendo con el juicio. De vez en cuando la Suprema Corte de Justicia saca un juicio decente. Pero en general, todos los enemigos que tenemos dentro están ahí para derribarnos. Y están ahí porque Dios así lo ha permitido, para corregirnos por haberlo abandonado, para corregirnos por haber hecho las cosas que hacemos en el cristianismo institucional.
De eso se trata todo lo que está sucediendo. Versículo 20. Después dice aquí en el versículo 20, seguirán eso que es completamente justo para que puedan vivir. Ahora, ¿qué es lo que eso nos dice? Que una nación muere cuando no hay juicio justo. ¿Y no es eso lo que estamos viendo con nuestros propios ojos el día de hoy? Así es. Dice, y para que puedan vivir y heredar la tierra, la cual el Señor su Dios les da. Ahora, eso aplica para nosotros. Vamos a heredar el reino. ¿Acaso no nos dijo Jesús? No teman, rebaño pequeño, porque es el placer del Padre darles el reino. Pero Él quiere que nos preparemos. Él quiere que crezcamos y que venzamos. Él quiere que aprendamos a tomar buenas decisiones, que aprendamos a qué hacer y cómo lidiar con los problemas y cómo lidiar con cosas difíciles y complicadas para poder resolverlas. Cómo lidiar con aquellos quienes han pecado violentamente contra sí mismos y contra los hermanos. Vamos a seguir leyendo aquí Deuteronomio, vamos ahora de Deuteronomio 17, versículo 1. Del versículo 1 al 5 nos muestra las instrucciones de para aquellos que eran infieles, aquellos que se desviaban tras otros dioses haciendo imágenes y cómo se llevar a juicio. Vamos a leer nosotros ahora Deuteronomio versículo 6. Deuteronomio 17, versículo 6. Aquí en el versículo 6 dice, de la boca de dos testigos o tres testigos es el que es digno de muerte, será condenado a muerte. De la boca de un testigo, él no será condenado a muerte. Ahora, pongamos atención a lo que dice aquí. Las manos de los testigos serán las primeras sobre él para condenarlo a muerte. Y después, las manos de todo el pueblo. Así pondrán el mal lejos de entre ustedes. Porque Dios no quiere que haya maldad. Porque veamos cómo corrompe comunidades enteras. Miren lo que pasó con la iglesia de Dios cuando entró la maldad. Entraron ministros malvados que no creían y que no eran justos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los destruyó. Destruyó la iglesia. Versículo 8. Ahora, si un asunto es demasiado difícil para ustedes en juicio, entre sangre y sangre, entre alegato y alegato, entre golpe y golpe, siendo materia de contienda entre sus puertas, entonces se levantarán y subirán al lugar el cual el Señor su Dios escogerá. Y vendrán a los sacerdotes, los levitas y a los jueces, que estarán en esos días, y allí preguntarán. Y van a preguntar, van a pedirle que tomen el caso, ¿verdad? Y ellos declararán la sentencia de juicio. Ahora, cuando ese juicio es emitido, todos deben acatarlo. Versículo 10. Y harán de acuerdo a la sentencia que ellos les declaren desde el lugar el cual el Señor escogerá. Y serán cuidadosos de hacer de acuerdo a todo lo que ellos les digan, de acuerdo a la sentencia de la ley la cual les enseñarán y de acuerdo al juicio el cual les dirán, ustedes harán. No se desviarán de la sentencia de la cual ellos les mostrarán a la mano derecha o a la izquierda. Ahora, si alguno actuaba presuntuosamente y no acataba el juicio, Dios ordenaba que se encargaran de ellos ejecutándolos. Ahora pensemos en qué tan mejor el país estaría si las personas hicieran esto. Ahora vamos a Juan 8. Juan capítulo 8. Aquí vamos a ver una demostración de lo que acabamos de leer. Juan 8. Y esto sucedió cuando los escribas
fariseos y los saduceos quisieron hacer tropezar a Jesús para probarlo. Así es de que vamos a ver esto. Vamos a ver cuál es la realidad, porque algunas personas lo ven esto como un acto de misericordia y de perdón, pero no lo es. Vamos a leer lo que dice aquí Juan 8, versículo 3. Versículo 3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que había sido cogida en adulterio, y después de colocarla en el centro, había muchas personas alrededor de Jesús mientras él hablaba. Ellos lo trajeron y pusieron ahí a la mujer. Versículo 4, ellos le dijeron a él, Maestro, esta mujer fue atrapada en el mismo acto de cometer adulterio. Wow, me imagino cómo hicieron para hacer esto. Versículo 5, y en la ley Moisés nos ordenó que aquellos que cometan tal pecado deberían ser apedreados. Por tanto, ¿qué tú dices? ¿Qué dices tú? Ahora, vamos a poner atención a lo que hizo Jesús, porque esto es muy instructivo, porque él estaba siguiendo los mandamientos de Deuteronomio. Y ellos le dijeron esto para tentarlo, para poder tener una causa de acusarlo. Pero Jesús se agachó y escribió en la tierra con su dedo. Y muchas personas se han preguntado, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús escribió? Bueno, yo creo que los que estaban ahí podían ver lo que estaba escribiendo. ¿Por qué se agacharía para escribir algo que no podían ver los que estaban alrededor ahí? Versículo 7, y mientras ellos continuaban preguntándole, él se levantó y les dijo, el libre de pecado, entre ustedes tírele la primera piedra. Y otra vez se agachó y escribió en la tierra. Pero después de oír esto, fueron condenados cada uno por sus propias conciencias y salieron uno a uno, comenzando con los más viejos hasta el último. Y Jesús quedó solo, con la mujer de pie en el centro. Entonces, versículo 10, y cuando Jesús se levantó y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te condenó? Y ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. Ahora, pensemos en lo siguiente. Porque, ¿cuántos testigos eran necesarios? 2. ¿Quedó alguno en contra de ella? No, todos se fueron. Ahora, ¿qué es lo que dice el libro de Deuteronomio sobre el adulterio? Que dice, toma a ambos, tanto la mujer como al hombre, a ambos. Así que es posible que lo que estaba Jesús escribiendo en la arena fuera, ¿dónde está el hombre? Si le encontraron en el mismo acto de adulterio, ¿cómo es eso posible sin haber un hombre? No se puede. No se puede. Así que esto que vemos, esto no fue perdón, sino más bien fue un juicio equivocado. Porque ellos no siguieron la ley. Los acusadores no trajeron al hombre. Así que al decirle, ve y no peques más, no le dijo te perdono. ¿Por qué? Porque no había nadie que la condenara. Sin embargo, él sabía que ella había pecado. Así que en este ejemplo, más bien está corrigiendo un juicio equivocado, porque ellos querían atraparlo, haciéndolo ver como si fuera en contra de la ley de Dios. Pero eso nunca iba a ser posible si no lo hacían bien, si no traían al hombre. Ahora veamos algunos otros proverbios que hablan acerca del juicio.
Proverbios 28. Y vamos a ver bastantes cosas aquí acerca del juicio. Proverbios 28. Y vamos a comenzar desde el versículo 2. Proverbios 28, versículo 2. Ahora, pongamos atención aquí porque esto aplica para nosotros como reyes y sacerdotes y jueces. ¿Qué es lo que sucede cuando aquellos que están a cargo, aquellos que se supone que tienen que defender la ley, los que se supone que tienen que ser justos, qué pasa cuando ellos pecan abiertamente y todo el mundo lo sabe? Versículo 2, Proverbios 28, por la transgresión de una tierra, muchos son sus gobernantes. ¿Y no es cierto eso que tenemos el día de hoy? Muchos gobernantes. Sí. Dice, pero con un hombre de entendimiento y conocimiento, el Estado será prolongado. Ahora miren lo que está sucediendo hoy. Por ejemplo, en Estados Unidos se está desintegrando porque no hay nadie con conocimiento, entendimiento y sobre todo con conocimiento de Dios. No hay verdadero conocimiento de las leyes de Dios. Ni siquiera las leyes buenas que tenemos son implementadas. ¿Cuántos fiscales en la actualidad están dejando libres a criminales? Veamos lo que pasa cuando se hacen estas cosas. Vamos a continuar, versículo 3. Un hombre pobre que oprime al pobre es como una lluvia arrolladora que deja sin comida. Aquellos que abandonan la ley alaban al malvado. ¿Y no es eso lo que está sucediendo el día de hoy? Así es. Pero aquellos que guardan la ley luchan contra ellos. Por ejemplo, el día de hoy, en las cosas que están sucediendo en esta nación, en Estados Unidos, en la corte, ahí están las batallas. ¿Y quién va a ganar esa batalla? Bueno, todo depende de quién sea el juez. Por ejemplo, aquí el presidente de los Estados Unidos, Biden, se está saliendo con la suya, con millones y millones de dólares que le están entrando, y a Donald Trump lo están acusando de cosas que ha hecho en su vida y están tratando de meterlo a la cárcel. Pero que es un juicio injusto en contra de Trump. Y también juicio injusto en contra de la mafia de Biden. Versículo 4. Aquellos que abandonan la ley alaban al malvado. Pero aquellos que guardan la ley luchan contra ellos. Los hombres malvados no entienden la justicia. Pero aquellos que buscan al Señor entienden todas las cosas. Ahora, vamos ahora a otro proverbio, Proverbio 29, versículo 2. Y estos proverbios muy importantes, Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. ¿Y acaso no es eso lo que vamos a tener en el milenio? Gozo y alegría porque los justos van a estar en autoridad, porque Satanás va a ser ya habido removido, porque los corazones de las personas habrán sido suavizados de manera que no sean tan malvados. Aún van a tener que decidir entre lo bueno y lo malo. Pero pongamos atención en lo que sigue aquí. Dice, cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. Pero cuando el malo gobierna, el pueblo llora. ¿Y qué les parece eso? Versículo 4. El rey, ya sea Cristo o el gobernante de cualquier territorio, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos es el presidente. Dice, el rey establece la tierra por justicia. Y notemos lo que dice aquí en la segunda parte, porque es por justicia y juicio. Porque ¿acaso no es esto lo que está sucediendo el día de hoy? ¿Y no están las personas desamparadas al tratar de corregir lo que está mal? ¿Y no estarían acaso condenadas si trataran de corregir lo que está mal?
¿Por qué hay tantas personas malvadas en los puestos de poder? Dice, pero el que toma soborno la derriba. Y yo me pregunto, ¿a dónde van los millones de la mafia de Biden? Derribando todo el sistema. Y cuando tiene a una persona como Merrick Garland como el fiscal en la tierra, no aplica las leyes a todos por igual, entonces destruye el país. ¿Qué está haciendo? Están destruyendo el país. Y hay muchísimas personas malvadas en puestos de poder, pero a veces son mandadas por Dios a causa de todas las personas que están dejando a Dios y a sus caminos. Proverbios 12. Proverbios 27, versículo 12. Dice Proverbios 27, versículo 12. Un hombre prudente prevé la maldad y se oculta. Nos está diciendo que llega un tiempo en el cual uno no debe involucrarse en tratar a corregir a personas malvadas, especialmente cuando usted no tiene la autoridad para hacerlo. No escucharán. Así que hay que mantenerse alejados de ellas. Pero los simples siguen adelante y son castigados. Y esto es lo que está pasando con toda la gente ignorante. Ahora vamos ahora a Proverbios 18. Y vamos a comenzar desde el versículo 17. Proverbios 18, versículo 17. Y aquí es lo que tenemos. Y veamos, lo podemos ver todos los días en las noticias. ¿Qué dice aquí? Aquel que es primero en su propia causa parece justo. ¿Y no es eso lo que están haciendo? Filtran información para pervertir juicio. Y ellos son primero. Dice, pero viene su prójimo y lo examina. Y eso también lo vemos con lo que están haciendo los republicanos en el Congreso, al exponer toda la maldad que está sucediendo. Y es terrible, porque en realidad Satanás está a cargo. Y eso lo vemos todos los días en la televisión. Versículo 2, Proverbios 18, versículo 2. Esto es lo que vemos en la televisión todos los días. Un tonto no tiene deleite en el entendimiento, sino solo en que su corazón pueda descubrirse a sí mismo. Completamente centrado en sí mismo, sin preocuparse por los demás, sin preocuparse por enderezar su camino. Ahora pongamos atención a lo que dice el versículo 3. Cuando el malvado llega, el desprecio también llega, y con deshonor viene la desgracia. Y esto es lo que estamos viendo ahora desenvolverse delante de nuestros propios ojos. Ahora, ya que estamos aquí en el libro de Proverbios, Proverbios 18, vamos a Proverbios 17. Proverbios 17 y versículo 15. Ahora, podemos nosotros incluso pensar en el trato de la declaración que le hicieron a Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos. Y dice, aunque todavía no se ha finalizado, pero aquí lo describe completamente. Proverbios 17, 15. El que justifica al malvado y el que condena al justo, que no es acaso lo que están haciendo, no es acaso lo que están haciendo los medios y lo que están haciendo los políticos malvados. Sí. Incluso ambos son una abominación para el Señor. Y eso es lo que vemos que está sucediendo, una abominación. Sin juicio, sin justicia, sin imparcialidad, sin entendimiento. Porque la verdad es lo siguiente, ningún sistema incluso el sistema de Dios,
Ninguno funcionará a menos que las personas sean justas. Y esa es una afirmación verdadera. Versículo 23. Vamos aquí al versículo 23. Donde dice en el versículo 23, un hombre malvado toma un soborno del seno para pervertir los caminos de justicia. Y eso es exactamente lo que ha pasado con todo esto y los millones que les están llegando a los Biden, justo enfrente de nosotros. Ahora vamos a Proverbios 16. Y vamos a ver lo que dice aquí en Proverbios 16, versículo 2. Porque a pesar de todo esto, aquí hallamos una explicación del por qué. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos. Todo parece correcto. Todo les parece bien a ellos. Dice, mientras esté entrando el dinero, todo está bien. Pero ¿qué pasa si lo están obteniendo ilegalmente? Ah, bueno, eso no importa, tengo el dinero. Pero estás mal, no te atrevas a venir a condenarme o a decir que estoy aceptando sobornos. Ah, eso no importa. Vamos a hacer que todos los medios digan que esta es información falsa. Y después tenemos a tantas personas mentirosas, ¿verdad? Para ratificarle que está en lo correcto. Pero dice lo que dice en el versículo 2, en la segunda parte, dice, pero el Señor pesa los espíritus. Dios sabe la verdad. Vamos al versículo 5. Todo el que es orgulloso de corazón es una abominación para el Señor. Y eso es lo que está pasando el día de Dios, el día de hoy. Esta abominación es por todas partes, porque ¿quién conoce la verdad? ¿Quién sabe lo que es correcto? ¿Quién está haciendo el bien? Es como dice la Escritura, no hay nadie que sea bueno, no hay ni uno bueno. Versículo 5. Todo el que es un orgulloso de corazón es una abominación para el Señor. Dice, aunque unido mano a mano, no quedará impune. Así que todas estas cosas tienen que ver con juzgar con justo juicio. Ahora, el Salmo 85, vamos al Salmo 85 y aquí vamos a terminar. Este Salmo nos muestra lo que va a suceder en el milenio. Y nosotros seremos los que lo llevemos a cabo. Salmo 85. Y este es un salmo perfecto para el milenio, porque nos muestra el camino de Dios. Y es un salmo corto, así es de que vamos a leerlo todo, porque esto nos muestra el camino de Dios. Versículo 1. Oh Señor, tú has mostrado favor a tu tierra y el mundo entero durante el milenio. Has traído de vuelta a Jacob del exilio. Todos los hijos de Israel serán traídos de regreso a sus tierras. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo. Has cubierto todos sus pecados. Selah. Y eso es lo que Dios va a hacer. Va a ser algo maravilloso. Versículo 3. Has quitado toda tu ira. Te has vuelto de la furia de tu ira. Sí. Porque van a sufrir castigo por haber dejado a Dios. Pero cuando Él termine con todo eso, les va a restaurar todo. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu enojo hacia nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Alargarás tu enojo a todas las generaciones? ¿No nos darás vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y la respuesta es sí, lo hará. Lo hará. Dios va a actuar. Y es precisamente por eso por lo cual Cristo va a regresar. Muéstranos tu misericordia y otórganos tu salvación.
Y eso es lo que Él va a hacer. Y vamos a traer nosotros salvación a todo el mundo, a todas las naciones, a todas partes, todo el mundo. Todo el mundo va a estar alabando a Dios, amando a Dios. Y Dios se va a encargar de todos los malvados si es que hay algunos. Y sí va a haber algunos. Versículo 8, escucharé lo que Dios el Señor hablará, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Vamos a comunicarnos con Dios, Él con nosotros. Se nos van a dar nuestras instrucciones y sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí está. Verso 9. Ciertamente su salvación está cerca a aquellos quienes le temen, para que la gloria pueda vivir en nuestra tierra. Ahora pongamos atención a los siguientes versículos, porque esto es una descripción maravillosa del milenio. Dice, misericordia y verdad se han reunido. Justicia y paz se han besado una a la otra. Verdad brotará de la tierra y justicia mirará hacia abajo desde el cielo. Y así es como va a ser. Así es como nosotros vamos a tener juicio justo durante el milenio. Vamos a concluir aquí por el día de hoy y volveremos mañana. Así es de que nos vemos mañana en el día número 6 de la fiesta de tabernáculos.